La Torre de Babel siempre ha sido objeto de mucha especulación y curiosidad por parte de la gente. Sin embargo, muchas personas no saben lo que realmente dice la Biblia al respecto y terminan creyendo informes que no tienen base bíblica. En este estudio bíblico aprenderemos un poco más sobre la Torre de Babel. Sin embargo, primero debemos estudiar la propia ciudad de Babel. Después del diluvio, Dios ordenó al hombre que se extendiera y poblara la tierra. Génesis 9, 7. Pero contrariamente al orden de Dios, esa población decidió unificarse, construyendo una ciudad en la llanura de Saíner, Sumeria. La ciudad de Babel es la primera ciudad mencionada después del diluvio, y la región donde posteriormente se construyó Babel sería la famosa Babilonia. La ciudad de Babel fue fundada por Nimrod, quien también fundó las ciudades de Erech, Akkad y Calne. Cuando partió hacia Siria, edificó las ciudades de Nínive, Rehobotir, Cale y Resem. Según el relato bíblico del capítulo 11 del libro del Génesis, Babel fue posiblemente la primera sede del gobierno de Nimrod y donde comenzó su reino. Junto con la construcción de Babel, esa gente también comenzó a construir una torre para fortificar la ciudad. Esta fue una actitud completamente contraria a la voluntad de Dios. La construcción de la Torre de Babel significó básicamente la materialización del rechazo a extenderse y poblar la tierra. La expresión y cuya cumbre toca los cielos y demuestra la perfección el orgullo de aquella civilización, así como el avance tecnológico que ya contaba en su momento. El texto de Génesis 11 no aclara si aquellas personas tenían miedo de un nuevo diluvio. Pero la estructura de la ciudad, la grandeza de la torre y la insistencia en una sociedad plenamente integrada parecen indicar tal condición. Si esto es realmente lo que sucedió, entonces este comportamiento, además de caracterizar la desobediencia ante Dios, también expuso una falta de confianza en la promesa que el Señor había hecho. Dios había prometido que la tierra nunca más sería arrasada por un diluvio. Curiosamente, la expresión y Torre de Babel no aparece en el Antiguo Testamento, pero es el nombre adoptado popularmente para referirse a la torre de la ciudad de Babel. La palabra torre es Migdol, que significa y atalaya. La palabra y Babel y proviene de Babel y significa y puerta de Dios, y combinando el acadio Bab con el hebreo el. El nombre Babel también se explica por una etimología popular basada en una raíz hebrea similar, en este caso Balal, que significa y confusión y mezcla, y que tiene relaciones fonéticas con la palabra Babel. Lo cierto es que el nombre Babel se convirtió en sinónimo del lugar del juicio de Dios, donde hubo confusión de idiomas y comienzo de diferencias idiomáticas. En la región de Babel no había piedras que pudieran usarse como ladrillos, ni cal que pudiera usarse como mortero. Muchos edificios en esa región fueron construidos con ladrillos de arcilla secados al sol o preparados en hornos. Los cimientos de los edificios también estaban hechos de arcilla pisoteada y se utilizaba betún, alquitrán, limo, brea, como mortero. Las conocidas torres de los templos mesopotámicos, llamadas ziguratu o zigurat, se utilizan como referencia para entender cómo era la forma de la Torre de Babel. Estas torres eran rectangulares, construidas en niveles, accesibles mediante escaleras y rampas. Tenían un patio que daba acceso al segundo piso. Otras escaleras, normalmente exteriores, conducían a lo alto de la torre. Estas torres tenían generalmente 3 niveles. Pero hay evidencia de zigurats con hasta 7 niveles. En lo alto de la torre había un santuario, donde se encontraba la imagen de la deidad cuya construcción honraba el zigurat en cuestión. Estos son parámetros, pero no se sabe cuántos niveles tenía la Torre de Babel. Ni siquiera es posible saber si la Torre de Babel tenía función de santuario, porque probablemente su construcción quedó inconclusa junto con la propia ciudad cuando los habitantes se dispersaron. Génesis 11, 8. No se sabe exactamente dónde se construyó la Torre de Babel. Solo se conoce la región. Por ello, hay algunas sugerencias para la ubicación de la torre. Algunos intérpretes coinciden con la tradición transmitida por judíos y árabes de que la Torre de Babel era el templo de Nabu, en Bers Nimrud, a unos 16 kilómetros al sur de Babilonia. Esta torre del templo tenía 7 niveles. La principal defensa de esta sugerencia es que el nombre Bers Nimrud es posiblemente una variación de Birj Nimrod, que significa Torre de Nimrod. La segunda sugerencia sostiene que la Torre de Babel estaba ubicada en la ciudad de Babilonia, y sería un conocido zigurat llamado Etemenanki, que significa y la casa de la fundación del cielo y de la tierra. Esta construcción era como una pirámide con escalones.
Tenía aproximadamente 100 metros de altura y una base de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Esta construcción era conocida en la antigüedad como la Torre de Babilonia, y los habitantes de ese imperio creían que el dios que adoraban descendía al templo de la torre para tener contacto con ellos. Esta torre fue destruida por Jerjes en el 472 a.C., y los escombros probablemente fueron retirados por los habitantes de la región. Todo lo que quedó en el sitio fue un enorme cráter. Algunos sostienen que la Torre de Babel estaba en Dukurigalzu, al oeste de Bagdad en Irak. Sin embargo, esta posibilidad no se considera ampliamente, principalmente debido a que la ciudad no se construyó hasta el año 1400 a.C. Existe una tradición judía que cree que Dios envió fuego del cielo y consumió toda la Torre de Babel, incluidos sus cimientos, haciéndola imposible de localizar. También existe otra tradición que afirma que la Torre de Babel pudo haber sido derribada por la fuerza del viento, y que no quedó nada de ella. No se sabe exactamente dónde está o estuvo la Torre de Babel, pero sí es posible saber lo principal de ella. Tanto la ciudad de Babel como su torre representan de manera concreta la ambición del hombre desde los primeros tiempos. La Torre de Babel es un cuadro claro de la insistencia humana en desobedecer las órdenes del Señor. El mensaje bíblico más importante sobre la Torre de Babel se refiere al juicio de Dios que cayó sobre aquel pueblo, provocando la confusión de lenguas e iniciando la dispersión geográfica de la humanidad y el surgimiento de diversas culturas y variedades de lenguas. En Génesis 11:5 se puede ver un elemento antropomórfico en el descenso de Dios para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. En Génesis 11:6 Dios deja claro que esto era solo el comienzo, y que la ambición del hombre ya no respetaría límites en sus planes y proyectos. Entonces Dios juzgó a ese pueblo y los esparció por toda la tierra. También existe un debate sobre si la confusión de idiomas fue un evento global o local. Algunos estudiosos sostienen que tal acontecimiento ocurrió solo dentro de la historia semítica. Por tanto, entienden que el capítulo 11 pertenece a una sección del libro del Génesis dedicada a la historia semítica. Por tanto, la confusión de lenguas habría dado lugar a diferentes dialectos solo entre los semitas. Esta interpretación es muy controvertida. La interpretación más aceptada del capítulo 11 del Génesis es que la confusión de lenguas tuvo un impacto global. Esto significa que la humanidad estaba concentrada allí, en Babel. Entonces antes de eso todos hablaban el mismo idioma, lo cual parece claro en los versículos 1 y 6. Entonces es posible que el autor del Génesis haya usado un método para organizar y construir el texto donde la primera parte del capítulo 11 precede cronológicamente al capítulo 10. Esto significa que en el capítulo 10 enfatiza la descendencia y las divisiones geográficas de Noé. Ya en el capítulo 11 muestra cómo se produjeron tales divisiones con la dispersión de la raza humana. ¿Cuál era el idioma que se hablaba antes de la confusión de lenguas en Babel? Esta es otra cuestión que acumula mucha especulación. De hecho, no se sabe cuál era la lengua inicial antes de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Algunos estudiosos sugieren que este idioma era el hebreo. Pero no hay fundamento para defender esta posibilidad, principalmente debido al hecho de que el propio hebreo proviene de otros dialectos.